Voy a leer una cita bíblica. No presté mucha atención qué es lo que voy a estar leyendo, dónde está lo que estoy leyendo. Después van a saber. Muchos de ustedes van a saber apenas lo empiece a leer. Va a ser muy fácil. Pero quiero que se concentren en la historia. Más allá de la teoría, en la historia. Dice así. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda la región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana, ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido el nombre de Dios o a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Esta era una práctica habitual de Job. Bueno, ya saben, Job. Esta es la historia de la que les voy a estar hablando hoy. Job. Céntrense en este personaje. Por cierto, hablando de Job, hablando de hijo, qué casualidad que este turno haya tocado un día del padre, ¿no? Un tema un poco complejo para un día del padre, pero encontramos a un hombre que las escrituras narran como, en el pasaje que ustedes deben conocer, saben que el mismo Dios dice que no hay un hombre como él en toda la tierra, un hombre intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios. Inclusive, fíjense, era como un sacerdote para ellos, para sus hijos. Quizá ya tú ubicaste esa lectura en la Biblia, pero no te apresures, que sí, ya veremos versículos puntuales en la Biblia, porque es el tema de la reflexión de hoy. Pero desde ese contexto, yo quiero que te metas en la historia de esto que leímos, este hombre, quién era este hombre, los hijos que tenía, la riqueza que tenía. Y yo quiero que tú te imagines como si estuvieras allí contemplando todo alrededor de ese personaje, como si tú estuvieras allí, tú fueras un conocido, tú estuvieras allí cerca de la casa. ¿Quién es Job? Sí, yo sé quién es Job, vive por allá, la mansión más grande ya, el que tiene las mayores empresas, ese es Job. Contempla ese personaje prominente, un hombre piadoso, un hombre en santidad, un hombre que se consagraba a Dios, que se dedicaba a Dios, un hombre intachable, dice absolutamente íntegro, dice temeroso, dice que estaba alejado del mal. En sí, estas son definiciones de santidad. Y también habla de su entorno. Imagínate que tiene 10 hijos, una familia numerosa, aunque en aquella época números no faltaban en la familia, ¿no? Era un hombre con una cantidad, un volumen de hijos, tenía una riqueza enorme. De hecho, que, como lo dice ahí mismo lo que leímos, el hombre más rico por aquellos lares. Y una cosa que me llamaba la atención, él hacía unos sacrificios, unas ofrendas temprano en la mañana en favor de sus hijos, pensando que a lo mejor alguno de sus hijos hizo algo malo y intercedía por ellos. Un sacerdote, hacía de sacerdote por ellos. Este era Job. Quizás Job es el modelo de persona o el modelo de un creyente o de persona sobre la tierra. Imagínense, también ser rico, tener propiedades, tener hijos y tener un temor a Dios. Un hombre modelo. Entonces, de repente, como si fuera hoy, imagínate que esto estuviera ocurriendo un 20 de junio del 2020, pero no, esto ocurrió unos miles de años atrás. Esto que viene a continuación pasa en la vida de Job. Ya alguno lo sabe, por eso no lo lea. Intencionalmente yo voy a emitir varios versículos, no los lea, porque mi intención es que nosotros hoy estemos lo más parecido posible a los personajes de la historia de Job. A Job mismo, a los mensajeros que van a leer, a su esposa, a los amigos. No vamos a leer de los amigos hoy, pero ahí estaban unos amigos de Job. Yo quiero que usted esté allí. Ellos no sabían nada en torno al origen del sufrimiento alrededor de la vida de Job. Nosotros como lectores leemos la Biblia, de repente tú te vas a sentar a leer el libro de Job, léalo. Y tú vas a ver lo que ocurre en el macro, pero ellos no lo sabían.
Lo que ocurre en la vida de Job, ellos no lo sabían y nunca se enteraron. El libro de Job nos deja ver que nunca supieron qué pasó y por qué pasó. Bueno, sí supieron qué pasó, pero no supieron por qué pasó. Así que yo quiero que de esta perspectiva tú lo veas hoy y te va a ser muy provechoso. Más adelante, en ese inicio del capítulo Job, viene esta siguiente narración. Dice, cito, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Presta atención, llegó un mensajero. Este mensajero dijo, sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Llegó un mensajero a la casa de Job. Los hijos estaban, en ese caso menciona que estaban celebrando en la casa del hermano mayor. Y llegó un mensajero a la casa de Job. Y el mensajero le da una terrible noticia. Imagínense, no sé si alguno de ustedes tiene su propio negocio, su propia empresa, pero te llega un mensajero y te diga, mira, esto estaba así funcionando, esto estaba funcionando, pero llegaron unos, digamos, delincuentes y robaron y mataron a tus trabajadores. Y yo soy el que escapé para contártelo. Me imagino que un trabajador mismo, alguien que estaba allí, un cliente, quién sabe quién era el mensajero, pero un mensajero le contó esto a Job. Entonces Job recibe una trágica noticia. Sin embargo, versículo a continuación, dice que mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia a continuación. Dice este mensajero, cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Un momento. Job recibe una mala noticia y enseguida recibe otra. Otro de sus negocios, de sus propiedades, de su posesión, pasa por una tragedia. No voy a meditar mucho qué tragedia, pero pasó por una tragedia. Otra noticia. Pero dice el versículo siguiente, mientras todavía hablaba, el segundo mensajero llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. Consecutivo. 3 noticias, 3 circunstancias una tras la otra. 3 personas que de una manera consecutiva a la otra escaparon para contarle a Job una mala noticia. Yo cuando leo esto me hago un panorama. Job era como que un dueño de la Polar y después perdió toda la Polar, perdió todos los negocios, la empresa, todo lo que producía. Dice también a los trabajadores. Job debió tener un buen corazón, una buena salud, un corazón, porque no sé cómo no recibió un infarto, un ataque cardíaco en estas circunstancias. Quizá uno lo cuenta con algo de humor, pero yo creo que esto es muy dramático. Uno debe interpretarlo con mucho drama. Llega un cuarto mensajero en el versículo siguiente y presten mucha atención porque realmente esta historia es muy cruel. Dice, no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Y yo soy el único que escapó para contarse. 4 mensajeros y 4 desgracias. 10 hijos de Job. Fue el siguiente mensaje que le dejó el mensajero. ¿Cómo, cómo estaría usted si usted recibiera una noticia de esta magnitud? Si usted fuera ese personaje y usted recibiera esta noticia. Como si fuera un 20 de julio del 2021, imagínate tú y yo estuviéramos allí al lado de esta persona, Job, esta flamante persona, enormes virtudes de piedad, abundancia familiar, abundancia material, y de repente escuchas un mensajero, otro mensajero, un tercer mensajero,
Y el cuarto mensajero con un remate. Imagínate presenciar la desgracia tras otra. ¿Qué será esto? ¿Una catástrofe? ¿Una desgracia? ¿Una maldición? ¿Cómo calificar esto? ¿Qué calificativos? Adjetivos no faltarían para esto. Yo lo simplificaré con el término más común que encontré de varios analistas y comentaristas acerca del libro de Job. Y el término se llama dolor. Ha llegado a Job súbitamente un tiempo de dolor. De eso trata el prólogo de capítulo 1 del libro de Job. Si no lo has encontrado, este libro lo vas a encontrar antes, previo al famoso libro de los Salmos, calificado como el primero de la generación de libros poéticos ordenados en la Biblia que comúnmente usamos. Porque si es un libro poético. Entonces habla de este personaje Job y habla del dolor. Toda la vida de Job aquí empezaría a sumirse en dolor. Y la palabra que rige y domina toda esta historia. El dolor significa en nuestro diccionario un sentimiento de pena y congoja. La congoja significa desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo. Entonces empieza un tiempo de dolor para Job. Y para esta reflexión de entre tantos temas que uno puede intentar tratar respecto a la historia de Job, porque hay mucho que uno pudiera sacarle punta, por decirlo así, yo me voy a enfocar hoy en el personaje de Job, en ese tiempo de dolor. De hecho, he pensado que puedo abarcar plenamente 4 reflexiones de cuarentena basadas en este libro, pero hoy yo me voy a enfocar en el tiempo de dolor de Job. Empieza esta etapa de dolor para Job, como pasa en nuestras vidas, o quizás pasará, y probablemente muchos podrían decir, en cuarentena he vivido tiempos de dolor, sea por pandemia o por la crisis alrededor de la pandemia. No lo sé, quizás es algo cíclico, algo que pasa en la vida, es parte de los ciclos del ser humano, enfrentar el dolor. A muchos de ustedes, o a conocidos, o a queridos de ustedes, posiblemente les ha llegado la desgracia, la desdicha, una tormenta súbita que no podían imaginar unas horas antes. Si todo lo que en Job está escrito fue inmediatamente en secuencia de tiempo, porque también es un libro poético, ningún comentarista entraba en descifrar si hubo un tiempo entre un mensajero y otro, o fue el arte poético en el que se escribió. Yo me voy a sentar en el hecho de lo que ocurrió, es centrar allí. Un poco tiempo en la que se suma toda una desgracia y quizás muchas personas, has visto personas, uno ha tenido conocidos que enfrentan cierta etapa de dolor, otra etapa de dolor y es cíclico. Pero si fueras tú, ¿cómo lo has enfrentado? Y esas personas, si has visto personas pasar un tiempo de dolor, ¿cómo lo han enfrentado? Y eso es lo que vamos a ver en Job hoy. Y empieza el terrible tiempo de dolor de Job. Una desgracia, una tragedia. Habría que acumular calificativos para poder definir la situación de este personaje. Yo lo noto aquí como un viernes negro. A veces se llama viernes negro. Los efectos, han habido efectos financieros famosos o de crisis a nivel mundial en ciertos países y algunos han tenido el término de viernes negro o X día negro también. Llegó un viernes negro a Job y llegó alrededor de su vida, de su gente y de sus posesiones. ¿Cómo lo enfrentarías tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Tú tendrías una predisposición a pensar cómo actuarías si tú perdieras tus negocios, tu empresa, trabajo o peor, si perdieras a tu familia? ¿Cómo sería, cómo enfrentarías ese día? Job cuando recibe estas noticias dice, hablando ya en el capítulo literalmente, capítulo 1, versículo 20 al 22, encontramos la respuesta de Job después de los 4 mensajeros y dice esto, cito, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esas fueron las palabras de Job.
Dice también en la narración acerca de Job, el testimonio que queda escrito acerca de Job, dice el versículo 22, que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Tras esta terrible suma de catástrofes, Job se sumó en una señal terrible de dolor, de luto. Estos hechos eran tradiciones cuando la gente, lo que leímos en esos versículos, cuando la gente entraba a, a- a- a proclamar, a vivir o a reflejar, estoy viviendo un tiempo de luto y de dolor. Estaba en un terrible tiempo de dolor, de luto, de la amargura tremenda de haber perdido todo lo que perdió. Seamos dramáticos, seamos realistas. Hablamos de 10 hijos. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Quién? Yo cuando estaba redactando esta frase me ponía a pensar, imaginar cómo estaría mi mamá si perdiera a Gabriel, o sea, si me perdiera a mí o perdiera a Gabriel. Yo me imagino que mi mamá una de las cosas que diría es, podría morirse del dolor. Mi papá tiene 5 hijos, gloria a Dios. ¿Cómo él pudiera, yo conociendo quiénes son mi papá y mi mamá, cómo, cómo sobreviviría a perder un hijo a alguien? Yo no sé si alguno de ustedes lo ha perdido o ha pasado esta experiencia. No, no lo sé, no lo puedo responder, yo no lo he pasado. ¿Quién y cómo sobrevive a eso? La reacción de Job. La reacción de Job a todo esto fue esta expresión, a pesar de que se puso en luto, en silicio, su expresión, lo que dijo en su boca, dijo, alabado sea el nombre del Señor. Otra versión dirá, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Afirma la narración también del libro, como les decía, que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Tremendo. ¿Y fue el fin de la desgracia de Job? No. Porque la desgracia de Job prosiguió, por decir que existiera el término prosiguió. Continuó. Dice en Job 2.7 que Job fue herido con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, fíjense, la esposa no murió, detalle no menor. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Afirma el libro también diciendo, a pesar de todo, Job nunca dijo nada incorrecto. Para ñapa, ahora Job, tras la tragedia de su familia, evidentemente, como decía, su esposa siguió con vida, la tragedia de sus riquezas, sus empresas, ahora Job se enferma gravemente, una enfermedad visible en el exterior, toda su piel llena de llagas desde arriba hasta abajo, desde una punta hasta la otra, desde el norte hasta el sur. Al dolor súmele sufrimiento, y por eso yo he llamado a esta reflexión de cuarentena un tiempo de dolor y sufrimiento, o tiempo de dolor y sufrimiento. Esta es la vida de este personaje llamado Job. Job es un personaje recontracitado acerca de la fe y de la resistencia. Algunos lo citan acerca de la resiliencia. Después yo empecé a entrar en desacuerdo que el término correcto no es resiliencia. Pero Job es uno de los personajes más citados acerca de la fe y el sufrimiento en la Biblia. Quizás el más citado, que no sea Jesús. Y este es el contexto, el prólogo de la vida de Job. Como ya lo dije, intencionalmente he omitido algunos versículos. No los leas, no leas los versículos que no leí, porque yo quiero que tú estés como Job. Él no supo por qué pasó todo esto. Los versículos que yo leí dicen por qué le pasó todo esto, pero regularmente a las personas pasan tragedias y pudieran no saber por qué les pasó eso. Entonces no los lea. Trate de sentirse como Job. Un hombre que ha recibido toda una desgracia, toda esta desgracia a sus ojos, a partir de la nada. Le cayó como de golpe, como algo fortuito. En esa perspectiva se desarrollará el Calvario de Job. En esta etapa que ahora
ha dañado fuertemente la salud de Job. Ya hasta su esposa le ha cuestionado las creencias y la fe de Job en el Dios, el creador de todo. Pero la fidelidad y la integridad de Job afirma y le decía esto, le dijo, mujer necia, ¿no aceptaremos las cosas malas también? Bueno, dice literalmente, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Después de este prólogo de eventos, Job es visitado por tres amigos que se unen a compartir con él la desgracia y la terrible tragedia que está viviendo. Dice el versículo 2:13 de Job, dice, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Tiempo de dolor. La vivencia de esos días se resume en esa frase, su sufrimiento era demasiado grande. Terrible, diría yo. La palabra sufrimiento que empieza a tener un uso clave a continuación es un sinónimo de dolor. Significa padecimiento, pena. Esta es la vida de Job esos siguientes días, después de los 4 mensajeros y de la enfermedad sobre su cuerpo. ¿Cómo han sido? Tú has vivido días de tragedia, de sufrimiento, de dolor, de pena, de padecimiento. ¿Cómo han sido días para ti similares? ¿Qué ha pasado por tu mente, por tu corazón cuando has batallado una situación que parece terminal, que por donde lo veas, por los 4 puntos cardinales, tú veas dolor y sufrimiento? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habrá sido? Para darle sentimiento vivo a esto, yo he coleccionado algunas de las vivencias y expresiones de Job. Desde el capítulo 3 en adelante van a haber varios discursos de Job con sus amigos. Job con sus 3 amigos que le visitan y después un cuarto amigo. Inclusive un discurso de Dios con Job, porque Dios se presenta a Job. No sé cuánto tiempo pasa, pero pasa en estos días, en esos momentos de sufrimiento. Y yo he rescatado lo que Job dijo mientras estuvo en su tiempo de dolor y sufrimiento. Yo anotaba aquí advertencia. Estas palabras pueden herir sensibilidades. Dice el versículo 3:1 de Job. Estas son las primeras palabras de Job. Después de esos días, esos 7 días y 7 noches que sus amigos estaban con él, que no decían nada porque era un sufrimiento muy grande. Dice el versículo 3:1 de Job, dijo, por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Después, de forma poética, se narra todas las sentencias que Job hacen de ese día. Job hace señalar que es el peor día de la historia. Ese día nunca debió haber existido. Versículo 10 concluye Job diciendo, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Esa es la palabra de Job. Yo dije aquí, podría ahorrarse leer cualquier otra cosa, podría ahorrarme leer los siguientes 30 capítulos, no haría falta. Solamente el hecho de que la primera palabra de la desdicha de Job es la desdicha, el sentimiento de que no tuvo que ni siquiera haber nacido, de que dio su vida, su existencia, su nacimiento como una maldición. ¿Quién se ha querido morir o que se lo trague la tierra en algún momento oscuro de su vida? Job le pasó esto. En el capítulo 3, ahí mismo, en el versículo 25 y 26, vamos a ver las expresiones de Job. Job dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso, solo me vienen dificultades. El capítulo 6 dijo, si pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis pruebas en la balanza, pesaría más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Más adelante Job dijo, en el mismo capítulo 6, no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. También dijo Job en el capítulo 7, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel, su pura pus, hablando un poco de lo que sentía, más allá de su corazón y su mente, lo que sentía en su cuerpo.
lo que vivía en su cuerpo. El mismo capítulo 7 dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. En el capítulo 10, quizás el capítulo más fuerte del libro de Job, bueno, el 3 y el 10, Job dijo, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis palabras abiertamente, mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Y después sigue diciendo X cantidad de cosas. Así estaba viviendo Job su tiempo de dolor y sufrimiento. Y yo quería transmitirle a ustedes un poco que yo le dije, la intención de hoy es ponerse bueno, no puedo decir ni botas ni zapatos porque probablemente no existían, las sandalias de Job. En las sandalias, llamémosle chola. En las cholas de Job, en las sandalias de Job. Y ver las expresiones, varias de las expresiones que Job estuvo teniendo, pasando la enfermedad y viviendo la desgracia. Mucha atención a las siguientes 3 citas. En aquellos días de amargura sin techo, Job sabiéndose inocente, porque Job, si usted ve el discurso, Job se sentía inocente, y tú vas a entender que Job vio, pero es que, ¿cómo me pasó todo esto? Yo nunca hice nada malo. Yo no hice nada para merecer esto. Job empezó a batallar con eso. Él trata de razonar por qué. ¿Por qué? No es de obviar que esta serie de expresiones de Job resultan de los discursos que sostiene con los 3 amigos. Ay, si usted leyera lo que le dijeron los amigos. Si usted leyera lo que le dijeron los amigos. Yo lo que valoro de los amigos es que fueron. y no mucho de lo que le dijeron. De hecho, le hago un spoiler. Mi próximo tema de cuarentena será hablar acerca de los amigos de Job. Entonces, algo muy diferente a lo que estoy haciendo hoy. Entonces, en esta búsqueda de por qué, Job empieza a cuestionar a Dios. Sí, Job empieza a cuestionar a Dios y a buscar una razón, una respuesta de por qué está viviendo ese infernal tiempo de dolor y sufrimiento. Y yo aquí reflexiono, ¿no le ha pasado a usted esto? ¿No se sentirá identificado con la vida de Job? ¿No ha pasado que usted en algún momento se haya preguntado, pasando una circunstancia, un problema, una crisis, usted se haya preguntado, Dios mío, dime por qué? Dame una razón. ¿Por qué me pasa todo esto? ¿No ha pedido usted una explicación a Dios? ¿No le ha pasado esto? Si quizás sin todo el drama de la vida de Job, ¿no ha sentido usted esa necesidad en algún problema y circunstancia de la vida, en alguna depresión, como hablaba la semana pasada o antepasada en mi reflexión número 52, en un momento que usted está a punto de fallecer, ha pasado por ese tipo de cuestiones en las cuales empieza el desánimo, la depresión? Las 3 citas que le decía, las siguientes, hablando de estos pensamientos de Job, Job decía, en el capítulo mismo, en el mismo capítulo 10 dice, si soy culpable, es mala suerte para mí. Aún si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto, porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. Capítulo 12, versículo 4, hay una frase que a mí me parecía como el título inclusive para esta reflexión. Él dijo, clamo a Dios y espero una respuesta. El capítulo 12 es fuerte con lo que empieza. Pero yo quise resaltar nada más la frase que dice, clamo a Dios y espero una respuesta. Y ahí empieza a profundizar Job en esto. El 13:23 dice, dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Empieza Job a pedirle a Dios una razón. Después de haber repasado un poco estas expresiones donde Job empieza a buscar una razón, esta frase contundente que puede encontrarse a lo largo quizás de los 30 versículos, más que todo los 30 capítulos, pero más que todo digamos los últimos 15, 16 capítulos donde Job empieza a buscar una razón, donde los amigos le dan otras razones, pero Job insiste, no, clamo a Dios y espero una respuesta. Entonces, son expresiones, lo de Job son expresiones de vivir una desdicha. En el tiempo de dolor y sufrimiento no hay bonanza, no hay contentamiento, no hay luz. En tiempo de dolor y sufrimiento la vida es gris. Es la realidad. Porque por más que la vida diga, no, Job fue un hombre de gran perseverancia, un gran ejemplo de fe, tuvo fe, creyó en Dios y Dios lo restauró.
Y el gran grueso del libro de Job se muestra hablar el sufrimiento de Job y mostrar lo gris que fue su vida y cómo se sintió. Después entenderemos en el contexto de todo eso eh, el valor de Dios que lo restauró. Muchas veces se reprime de que las personas no pueden, como si en la Biblia estuviera prohibido pasar por momentos de desdicha. Ya vamos a ver un poco más acerca de Job. Pero Job dice en el capítulo 14, versículo 1 y 2, hablando de cómo es la vida de desdicha, dice el versículo 1, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Esta es la poesía de Job. Todo esto que le estoy leyendo son palabras exclusivamente de Job. No del libro, no solamente del libro, estoy hablando del personaje. No he traído palabras de los otros personajes que hablan en el libro. Entonces prosigue la desesperación de Job acerca de por qué el sufrimiento. Usted no se lo ha preguntado. Cuando yo empecé a estudiar el libro de Job, yo tenía una pregunta que era lo que quería que fuera mi tema de reflexión de cuarentena, pero después de leer, de orar, de pensar, de buscar cuál es la voluntad de Dios con este libro, es el título que tienen ahí en sus pantallas. Pero al principio yo me preguntaba, y yo lo que estuve buscando en el libro de Job, ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿Por qué las personas sufrimos? Job estaba pasando ese conflicto. ¿Por qué el sufrimiento que tengo? Usted no se lo ha preguntado en su sufrimiento. Usted no ha cuestionado el por qué está sufriendo. Usted no ha demandado una razón. Usted no ha preguntado a Dios por qué se lo permite. Usted no ha sentido una retribución de injusticia acorde a quien es usted. Yo muchas veces he escuchado, no es justo. Y la gente se resiste a pasar por algo, una prueba, un dolor, una dificultad. Es un término que también se repite muchas veces en el libro. Podemos sumarlo aquí. Tiempo de dolor, sufrimiento y dificultad. Una dificultad y la gente se aferra, no, es injusto. Y detrás de eso la gente empieza a actuar mal. A actuar mal. La lección más grande del libro de Job es que Job, a pesar de todo lo que pasó en el sufrimiento, no actuó mal. Pero muchas veces, a veces la gente esperando una retribución de justicia por un sufrimiento, eh, eh, empieza a actuar como uno es. De hecho, uno ¿cuál es la forma más fácil de sacarle villanos a los cómics? Yo que veo muchas películas y series de cómics o con cierta frecuencia, es sacar una historia de rencor. Listo. Una persona que se sienta injusta por algo que pasó, siempre vas a ver, Batman necesita un nuevo villano. Bueno, haga un personaje que de repente Batman lo trató medio mal, esa persona se va a sentir injusta y se va a sentir que no fue justo y va a sacar el lado malo oscuro de su vida y ahí tienes un nuevo capítulo para vender. Job, Job pasó por parte de esperar que Dios le diera una respuesta. Muchas veces una persona ha sentido que lo que le pasa es injusto en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, etcétera, en los negocios. ¿Quién no se puede cuestionar cantidad de cosas cuando ha perdido 10 hijos? Imagínense que Job era un hombre que intercedía, hacía oraciones, hacía ofrendas e intercesión por sus hijos y de repente los pierde a todos. Creo que sería válido preguntarse, ¿lloraba por ellos? ¿Intercedía por ellos? No, no te importaron mis oraciones. Bueno, no lo dice allí. ¿Usted ha cuestionado si se merece o no sufrir ciertas circunstancias? Muchas veces es común oír que las cosas, bueno, eso lo dice mucho el libro de Eclesiastés, el mismo Salomón lo reprochaba y ahorita se escucha mucho, la gente se molesta porque a la gente que es corrupta y que tiene el poder no le pasan las cosas que le pasan a los pobres o a la gente que es victimario, es víctima, no victimario. Muchas veces la gente cuestiona, el orden de la idea debería ser eso, muchas veces la gente cuestiona por qué las cosas injustas no le pasan a los victimarios, sino a las víctimas. ¿Cuántas cosas uno pudiera o preguntar o analizar si uno no se ha cuestionado acerca del sufrimiento, de las dificultades, del dolor? Job prosigue, dice versículos 16, 17, prosigue su desesperación, dice así,
Sin embargo, no he hecho nada malo. Mi oración es pura. En el capítulo 23 también Job dijo, hoy mi queja todavía es amarga y mi esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. En el capítulo 30, Job dijo, clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. En el 30 también dijo, no lloraba yo por los que estaban en apuros, no me lamentaba profundamente por los necesitados. Esta frase me llamó la atención porque empieza Job a sentir que ha sido injusto todo lo que le está pasando. No es justo, diríamos el día de hoy. En el mismo capítulo 30 dice, mi corazón está atribulado e inquieto, me atormentan los días de sufrimiento. Entonces, un sufrimiento sin explicación. Usted dentro de lo que ha leído ha encontrado una explicación a todo esto. O sea, dentro de lo que hemos leído aquí del libro de Job, usted pudiera decir, a Job le pasó esto por esto. No hay explicación dentro de lo que yo leí. Capaz que ciertos momentos de su vida habrá luchado con esto, con cosas así, circunstancias así. El encontrarse con un momento en el cual no encuentra la explicación entre la incredulidad, entre el sentimiento de justicia, entre la contraria expectativa. Oye, esto no me debería pasar si yo me porté bien. Fíjese lo que dice Job en el capítulo 29, versículo 18. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Yo pensaba que me iba a jubilar de empleado público en el CNE, diría yo. Qué contrario. Uno a veces tiene expectativas y no pasan, no ocurren. ¿Por qué ocurre un tiempo de dolor y sufrimiento? ¿Qué le da origen? Piense en esta pregunta siendo un mortal que ignora lo que ocurre en el plano espiritual. Usted ignora lo que ocurre más allá de sus ojos, de sus sentidos, de su entendimiento. Los amigos de Job y Job se ponían a disputar de las cosas que no podían saber ni ver y se pusieron a pelear ahí, una pelea teológica. Parecían cuatro pastores ahí discutiendo y después apareció un quinto que tenía más la razón que los demás. Entonces, uno ve, uno percibe con los sentidos, uno procesa con el entendimiento. De repente a través de la fe y del conocimiento de las escrituras uno empieza a intuir cosas. Pero, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué ocurre un tiempo de dolor y sufrimiento? ¿Quién sabe? ¿Qué le da origen? Respecto a Job, tras cámaras, lo que no se ve, lo que no se ve, lo que no ven ellos, de todo lo que ocurre, hay un conflicto cósmico. Y usted dirá, Johnny, pero tú dejaste de leer una parte del capítulo 1. Sí, hay un conflicto cósmico que ocurre, que deriva en la dura prueba de la vida de Job. Job en varios discursos cae disputando, clamando, reclamando, buscando entender por qué le pasó todo esto. Y este conflicto nunca le fue revelado. Nunca le fue respondido. Ni siquiera Dios le dijo, Job, mira, todo lo que te pasó fue porque Satanás me dijo a mí, no, Job te teme a ti y cree en ti porque tiene riqueza y tiene propiedades, pero quítasela para que tú veas cómo no va a tener esa fe en ti. Y Dios se las quitó. Ah, claro, después vino Satanás y dijo, pero él sigue creyendo en ti porque no le ha tocado su propia piel, porque su vida no está en peligro. Ponlo en peligro para que tú veas, bueno, está bien, le dice Dios, que no muera. Detrás de toda esta historia de Job había un conflicto cósmico. Yo no lo leí intencionalmente porque yo quería que nosotros fuéramos Job. Job nunca supo esto. Una de las cosas que yo tenía cuando yo analizaba bien, no, a lo mejor en algún momento Dios le dijo a Job que pasó esto y esto. No, Dios nunca le dijo a Job que pasó algo por detrás. Ese conflicto espiritual nunca le fue revelado, como ya narran muchos comentaristas, el conflicto cósmico. Nunca le fue revelado, nunca le fue respondido. Fíjense, Job dice el versículo 12:4, clamo respuesta. Dios nunca le respondió a Job. Nunca. Ni siquiera cuando Dios se acercó. Pues Dios se acercó a Job y en la gloria de su naturaleza reta a Job a responder unas preguntas. Y lo que hizo fue poner a Job en su sitio. Yo cuando leí eso yo dije que injusto. Este chamo está pasando todo eso
está viviendo todas esas cosas y de paso le toca ahora enfrentar el envión del dialecto poético magistral de Dios. Fíjense, después de todo esto, después de todas estas palabras de Job, cuando Dios se acerca, Job tiene estas palabras. Después de estar tratando de entender por qué está pasando todo este sufrimiento que él está viviendo, todo este tiempo de dolor y sufrimiento, dice el capítulo 40, versículos 3 y 5, dice, entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo yo podría encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo más nada que decir. En el capítulo 42, versículo 1 al 6, otra vez le toca a Job responder a Dios. Estas respuestas de Job son como cuando, no sé, no me acuerdo ahorita, no recuerdo ahorita un episodio que yo haya hecho algo a a mi papá o a mi mamá, en la cual no tuviera excusa para responder, sino bajar la cabeza y aguantar mi disciplina. Job estaba así, no tenía más nada que decir. Dice el capítulo 42, versículo 1 al 6, la otra respuesta de Job al Señor. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero hasta ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Fin de la cita. En su momento, cuando Job estaba cuestionando la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios, muchas personas preguntan por qué ocurren cosas en la tierra y cuestionan por qué pasan todas las cosas y cuestionan a Dios. Job no halló que responder ante cuestionar la sabiduría. Fíjense, Dios le dijo ignorante, literalmente. Si tú lees el capítulo, estos diálogos en torno a Job, desde creo que es el 38 que se presenta, o el 39, le dice ignorante, le dice una retórica, pero bueno, eso es otro tema. Tras tener un encuentro con Dios, Job se sintió humillado. Reconoció de sí mismo la mala actitud y otra vez no negó ni maldijo a Dios. Fíjense, yo traje para acá un comentario de las varias Biblias que leí, traje este comentario que me pareció valiosísimo acerca del análisis de lo que pasa con Job y Dios en este momento que Dios se le presenta a Job. Y de qué es lo que ocurre alrededor de todo esto. Mira lo que dice el comentarista bíblico. Dios pide fe. Dios reubicó el foco principal del asunto, pasando de la causa del sufrimiento de Job a su reacción. Por razones que aún permanecen en el misterio, Dios nunca dio una explicación del problema del sufrimiento, ni siquiera informó a Job de las razones que había detrás del mismo. El desafío que figura en el capítulo 1 y 2, al contrario, se centró en la reacción de Job. El quid de la cuestión era la fe de Job, determinar si él de veras seguiría confiando en Dios aun cuando todo saliera mal. Dios pidió fe. Y cuando yo analizaba esto y escribí esta historia, yo entré con un conflicto enorme acerca de la existencia humana. Porque cosas que pudieran ser tan importantes y relevantes para nosotros los seres humanos, para Dios son secundarias porque Dios lo que pide es fe. Dios le prometió a Abraham un hijo y pasaron, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 14 años hasta que quedó embarazada Sara y después el niño tenía ¿cuántos años? No recuerdo, había que sacar esa cuenta. Después que un tiempo que Dios le hace la promesa a Abraham de un hijo, un heredero, descendiente de él, y pasan unos años que no se da, y después queda embarazado, y después que el hijo lo tiene, Dios le ha prometido esta cosa a Abraham, después le dice a Abraham, ve y ofrécemelo en sacrificio. Ofréceme la vida de tu hijo en sacrificio.
Ese ofrecimiento de sacrificio no era, mira, te lo mando para allá y quédatelo allá y que tenga un tiempo contigo. No, no, no. Quítale la vida en sacrificio. Ofrécemelo. Derrama su sangre en sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué hacer estas cosas? Porque siempre Dios ha probado nuestra fe. Y cuando Satanás cuestionó a Dios acerca de la fe de Job, de las convicciones de Job, de la rectitud, de la firmeza de Job, eh, Dios confió en él con la fe. Yo recuerdo cuando estaba en el Collado del Cóndor, una de las frases que me dijo el equipo de entrenamiento, porque yo lo pasé muy mal y me quedé descolgado del grupo. De hecho, que el hermano de mi suegro fue el que me ayudó, me animó, no me, me animó, me ayudó con ánimo a seguir adelante y otras personas en el camino. A mí me dicen los compañeros del equipo que el entrenador, ellos le decían, no, Johnny tuvo que haber llegado con nosotros, mira, todo el tiempo que va, Johnny le pasó algo, Johnny no va a llegar. Y me dijeron ellos que lo que dijo el entrenador fue, yo creo que sí va a llegar, yo creo que Johnny llega, yo creo que Johnny puede. Y yo llegué. Creo que en parte eso es lo que Dios confiaba que iba a pasar con Job. Sí, él va a superar la prueba de fe. Él lo va a lograr. Él va a seguir teniendo fe en mí, aunque todo le salga mal. Y es tremendo. Mire, muchas veces pasa que los creyentes tratan de darle tanto sentido y responsabilidad a los conflictos espirituales que derivan en los dolores y sufrimientos de nuestras vidas. Miren, muchas veces a alguien le pasa algo, Satanás se metió en nuestra vida, Satanás esto, Satanás aquello, Satanás fue Satanás, la mano del maligno, las huestes, las tinieblas con las que estamos peleando. Muchas veces tratamos de darle sentido a ese significado. Una de las cosas que yo me quedé perplejo al leer y estudiar el libro de Job es que eso ni siquiera fue relevante, aunque fue el origen del conflicto de la vida de Job. Ciertamente el origen de la tragedia en la vida de Job fue revelado por un conflicto cósmico. Job nunca lo supo. Job nunca supo que en su caso había una riña de Satanás con Dios, buscando desvanecer el temor de Job al nombre de Dios. Job nunca supo eso. Lo que vemos que conoció Job fue una etapa dura donde se sintió la mano dura de Dios sobre él. Eso fue lo que vio Job. ¿Habrá sabido Job de Satanás? Ni siquiera, y ni lo dice. Buscar la quinta pata al gato del porqué del sufrimiento. De repente a alguien justo le llega el sufrimiento, el dolor. Seguramente nunca se sabrá. Quizás nunca tendrá sentido, sino solo superar la dura prueba. Y fue lo que le tocó a Job. Soportar esa dura prueba sin importar el origen del sufrimiento. Por más anhelo que tenía de entenderlo. Quizás nosotros lo que tenemos es que aprender es a aferrarnos a nuestro Dios, creer en Él y esperar en Él. No negar nuestra fe ni rechazarla. Después de todo, ese es el testimonio que vemos al final de la historia de Job. Él fue alabado por Dios y fue restaurado. De tal manera que volvió a vivir esa vida de bendición familiar, de salud y de sus riquezas. En su vivencia, Job nunca perdió su fe. A pesar de la queja y las palabras amargas que tuvo, de hecho, Dios aprobó la rectitud de Job cuando se le acercó. Dios sí reprochó y confrontó a Job, lo relativo a las demandas que pedía del juicio divino, haber cuestionado la justicia divina. Job 42:8 dice, Dios acerca de Job, Dios fue muy breve acerca de Job, mandó como un tuit, una palabra muy corta acerca de Job. Dice, ha hablado de mí con rectitud, con exactitud, perdón. Job ha hablado de mí con exactitud. En medio del dolor y terrible sufrimiento, Job siguió creyendo en Dios. Usted vio todas las palabras que yo dije acerca del sufrimiento de Job, pero no le narré las palabras de fe de Job. Las dejé para el final, las palabras de fidelidad. Job en su sufrimiento dijo, alabado sea el nombre del Señor. Job en su sufrimiento dijo, al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del santo. Job también dijo, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y Job también dijo, miren esto que dice el versículo 13-15.
cito, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. En ese contexto, Job habla de que Dios puede ponerse en contra mí y poner su mano dura, porque Job se siente que Dios lo ha tratado como lo peor que existe en la tierra. De hecho, sus amigos afirman decirle, recalcarle esa idea. Pareciera ser, unos comentaristas dicen que muchas palabras de Job las dijo en la impulsividad de lo que sus amigos le metían en la cabeza. Entonces, aunque Dios pudiera quitarle la vida, Dios también es su esperanza. Esa era la fe de Job. Las lecciones más grandes acerca de Job fueron la resistencia y la perseverancia de su fe en Dios. A pesar de que la vida de Job se volvió un infierno, a pesar de que consideró maldito el día de su nacimiento, a pesar de que todo era oscuro, Job siguió confiando en Dios. A pesar de que todo le salió terriblemente mal, a pesar de que lo perdió todo. Cite usted algún episodio de dolor y sufrimiento que haya vivido en su vida y ha logrado tener esta fe, esa resistencia, esa perseverancia de Job, esa fidelidad. Eso es lo que nos anima la historia de Job a futuro. Quizás esta es la lección más grande que nos deja Job para aquel tiempo de dolor y sufrimiento que nadie espera, que nadie quiere, que nadie desea, pero que puede ocurrir. No en vano Job es citado en la era de la iglesia, del Nuevo Testamento, del Evangelio, como lo quiera llamar, y de allí fue que salió el título de esta reflexión, por la cita que hace Santiago acerca de Job. Santiago 5:11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Fíjense ahí, los que resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Eso es Santiago 5:11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y eso es lo que nosotros necesitamos para la vida en tiempo de dolor y sufrimiento. Resistir con firmeza. La palabra, la Reina Valera habla intercambia el término dolor como sufrimiento, sufren. Son sinónimos. Pareciera ser esta historia de Job una lección del principio teológico, una ley divina de la existencia del hombre acerca de vivir y soportar y transitar la prueba. Pareciera que fuimos destinados a esto. Nosotros como que los seres humanos fuimos destinados a vivir y a transitar una prueba. De hecho, yo no lo traje para acá hoy, lo había leído. Filipenses 1:29 dice que a nosotros nos es concedido no solamente creer en Él, sino que padezcamos por Él. Son como, Dios nos dio dos honores, creer y padecer. Pero ¿cómo padecer puede ser un honor? Bueno, hay versículos como este que lo he leído muchísimas veces en las reflexiones de cuarentena. Y lo cito aquí con esta pregunta. ¿Puede en medio del dolor y sufrimiento obrar el plan de Dios? Mira lo que dice Romanos 5:3-5. Dice así, cito, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fin de la cita. Fíjense, vamos a hacer un paralelismo aquí, una unión entre lo que se habla de Job en el libro de Santiago y lo que dice Romanos. Fíjense, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza. Eso dice Santiago acerca de Job. En Romanos 5 dice que nosotros nos alegremos al enfrentar pruebas y dificultades porque nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza. Las dos cuestiones en las cuales se ahorran de Job. Y eso dice la Biblia que lo logramos al enfrentar pruebas y dificultades. Entonces, el tiempo de dolor y sufrimiento es un tiempo que puede dejar en nosotros una virtud muy grande, resistencia, firmeza. Entonces, desde esta perspectiva, una de las grandes enseñanzas, de las grandes lecciones que se puede tomar de Job es la importancia de resistir con firmeza el tránsito a través del tiempo de dolor y sufrimiento. Y bueno, como les decía, hermano, esta lección continuará. Aún hay algo más que quiero reflexionar con ustedes de esta misma historia de Job. Inclusive pensaba que pueden ser hasta 2 o 3 temas más. Entonces, espero que la parte 2
poderla preparar y compartirlo con ustedes. Espero pueda ser el mensaje número 54 de cuarentena. Entonces, Dios me los bendiga y lo fortalezca.